Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto y para mí es un gusto tener en la línea telefónica al doctor Juan Carlos Ibarra González, cirujano general de Hospitén Cancún, porque es nuestra especialista en salud digestiva y para hablar un poquito del tema que a todos nos puede afectar en algún momento, que son las enfermedades gastrointestinales. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, gracias. Gusto en saludarte. Muchísimas gracias. Pues doctor, para comenzar, ¿cuáles son las enfermedades digestivas más frecuentes que usted ve en consulta? Bueno, las enfermedades digestivas más frecuentes siempre son del tracto digestivo superior o inferior. Cuando estamos hablando del superior, casi siempre estamos hablando de gastritis o reflujo, eso es muy común. Y en cuanto al tracto digestivo inferior, hablamos de las llamadas colitis, que ahora se llaman síndrome de intestino irritable. Sin embargo, en estos tiempos, por el clima que estamos teniendo, las enfermedades infecciosas del tracto digestivo son las más frecuentes. Por eso la gente se está enfermando tanto últimamente, por las temperaturas que van en aumento. Sí, sí, es correcto. Las enfermedades gastrointestinales infecciosas son unos padecimientos endémicos, es decir, se esperan ya, todo mundo sabe en salud pública que en esta época de calor en toda la República vamos a tener un aumento de los casos de enfermedades infecciosas gastrointestinales precisamente por esta situación. Una de las enfermedades más comunes que vemos, doctor, es la intoxicación por alimentos. ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los síntomas que debemos vigilar en casa? Después de comer algún alimento, que sobre todo casi todos los pacientes saben o tienen una idea muy cercana de qué cosa es lo que comieron que no les cayó bien, ya sea por el sabor, por la consistencia, por el lugar mismo donde lo comen, pero empiezan siempre todos con síntomas que le atañen a que algo les cayó mal, a una mala absorción, empiezan a inflamarse del estómago, a tener náusea y poco después ya vienen a lo mejor escalofríos, fiebre, náusea, vómito y diarrea finalmente. Los datos iniciales casi siempre inician con inflamación del estómago y posteriormente dolor abdominal. Doctor, ¿hay algunos alimentos o descuidos que suelen ser los más peligrosos que otros? Sí, sobre todo los alimentos crudos. En nuestro entorno, que estamos en una costa, los mariscos, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y sobre todo algunas otras carnes blancas, como sería el pollo. El pollo es muy susceptible de descomponerse muy fácilmente con estas temperaturas y sobreinfectarse con bacterias nocivas para el organismo. Porque a veces solo pensamos que es por comer en la calle, pero también nos pasa en nuestra casa. ¿Hay alguna regla de oro para evitar esta intoxicación en casa? Las reglas son las mismas, sea en la calle, sea en la casa. Lo que ocurre es que en la calle no tenemos control de estas variables. Nosotros tenemos que procurar, pues, tener el agua suficientemente hervida si es que no la consumimos, no nos llega potable a la casa, tener suficientemente bien cocinados los alimentos, tratar de no consumir los recalentados por mucho tiempo, porque se descomponen muy fácilmente. Somos muy dados a que nos sobra un poco de comida, lo guardamos, lo recalentamos y lo recalentamos una, dos, tres veces y seguramente las últimas veces ya, aunque lo calentemos, ya no va a estar en buenas condiciones para consumirla. Y eso lo hacemos mucho en casa, doctor, o nos esperamos hasta el fin de semana para comprar, digo, más bien probar, ¿no? Todo lo que nos quedó de la semana y como usted dice, ahí podríamos tener algunas afectaciones. Ahora me gustaría tocar con usted un poco el tema de la salmonela. ¿Cómo se transmite esta bacteria y cómo saber, pues, si tenemos una infección para ya acudir directamente a un hospital? Bueno, la salmonela es una bacteria que se encuentra contaminando diferentes alimentos o inclusive en el agua. La carne de pollo, por ejemplo, como habíamos platicado hace ratito, es una carne muy susceptible de estar contaminada con esta bacteria. Afortunadamente no es de las bacterias más comunes que tenemos para las infecciones gastrointestinales, pero cuando se presenta es una de las bacterias que genera muchos más sintomatología, una diarrea intensa, fiebre muy elevada, que es difícil de estar controlando, dolor articular, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos. Es un padecimiento verdaderamente intenso y que el problema está que nos puede provocar una deshidratación severa, náusea, vómito y que tengamos que acudir a un hospital para poderlo contrarrestar.
tenemos que acudir no hasta que tengamos todos esos síntomas ya establecidos, sino desde los primeros que vayamos teniendo, hay que acudir al médico para que haga el examen que tenemos que hacer y podamos pedir los laboratorios que necesitemos para descartar este tipo de enfermedades. Y evitar no automedicarnos, doctor, porque a veces decimos, no, me duele el estómago, vete por esto, ya me conozco el tecito casero y puede, pues inclusive agravar más nuestro padecimiento. Eso es muy importante. Estamos en un momento en el que hay muchas automedicaciones, hay algunos médicos que para todas las diarreas dan antibióticos y la realidad es que no todas las diarreas requieren antibióticos. La mayor parte de las diarreas se autocontrolan de 24 a 48 horas y no necesitamos darles antibióticos, lo cual no quiere decir que no necesitemos tratamiento. Necesitamos tratamiento para los síntomas que nos dé, pero seguramente no antibióticos. Pero al estar utilizando todos estos antibióticos indiscriminadamente, lo único que hacemos es crear resistencias bacterianas para las ocasiones en las que verdaderamente los necesitemos. Pasando a algo más quizás silencioso, pero también es o puede llegar a ser muy peligroso, el Helicobacter pylori. ¿Qué es y cómo llega a afectarnos? El Helicobacter pylori es una bacteria muy específica del tracto digestivo superior que se aloja en el estómago y en la primera porción del intestino Ujú. y que es una bacteria que está relacionada y que nos perpetúa la enfermedad ácido péptica. No ocasiona diarreas, no ocasiona los cuadros que anteriormente habíamos platicado. Básicamente son pacientes que tienen una sintomatología digestiva superior, gastritis, puede asociarse con reflujo, y que nosotros necesitamos determinar a ver si el paciente la tiene o no, porque el tratamiento para erradicarla es mucho más específico. La mayor parte de los pacientes con Helicobacter pylori lo adquirieron en una edad muy temprana, entre los 8 y los 12 años de edad, y llevan con ella muchos años. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico para poder erradicarla. ¿Se puede detectar con ciertos síntomas o cómo se cura? ¿Hay medicamentos para curarlo? Sí, básicamente la sintomatología puede ser, insisto, agruras, ardor en la boca del estómago, cualquier reflujo que esté teniendo el paciente, el paciente que mientras toma tratamiento para todo esto mejora, pero cuando lo deja de tomar reincide y así está por mucho tiempo. Hay otros pacientes que tienen síntomas un poco más atípicos, náusea, simplemente hay pacientes que nada más tienen náusea y lo que tienen es una infección por Helicobacter pylori. Hay que encontrarla y claro que sí, tenemos tratamientos para erradicarlo. Solamente tenemos que estar seguros que lo tiene para poder hacerlo. Y si ya lo erradicamos, doctor, ¿nos podremos volver a contagiar? Sí se puede, sin embargo ya no es lo común. Como había explicado hace rato, la edad susceptible o más susceptible para adquirirlo es en la niñez. Ok, 100% también tenemos que estar bien al pendiente los padres, las madres de familia, tutores para cuidar a nuestros hijos, porque muchísimas veces ni nosotros como adultos sabemos dónde nos duele, pues bueno, también nuestros hijos, ¿no? Podría ser algo ahí, un tema de estar siempre pues previniendo, ¿no? Qué alimentos utilizan, cuidando, si se sienten mal, acudir a algún doctor. Hablando de la prevención, ¿qué hábitos alimenticios o de higiene intestinal recomienda a todos nuestros oyentes? Porque pareciera que son obvios, doctor, ¿no? Como lavarnos las manos, como desinfectar alimentos, pero pues lo obvio no parece tan evidente para muchos. Sí, exactamente. Llevamos escuchando esto mucho tiempo. Parece que es muy obvio, pero es donde tenemos que seguir siendo muy insistentes en el tema. Hay que muy bien las manos antes de comer, lavárselas después de ir al baño, procurar no estar comiendo en sitios callejeros, hervir bien los alimentos. Todos estos hábitos que pareciera que nos los van diciendo desde muy temprana edad son los que descuidamos y cuando se descuidan es cuando empezamos con los problemas infecciosos. Doctor, también por ahí se hizo viral en redes sociales que a veces dejamos las frutas, las verduras afuera y con esta época de calor pues se llenan de bacterias aunque no las podamos ver a simple vista ya evidentes como un moho, como un hongo. Todos nuestros alimentos y más en esta temporada tendrían que ir al refrigerador. Sí, la mayor parte de los alimentos tienen que estar en refrigeración, precisamente para retrasar el proceso de descomposición y que no se contaminen. Cuando las pacientes van a comer a algún lugar, unos tacos en algún puesto,
La realidad es que donde encuentran la infección no es en la carne de los tacos, que habitualmente siempre está muy cocida, sino en las salsas o las verduras que se utilizan y que están a la intemperie. Se descomponen con el clima y es lo que le ponen al taco y es lo que llega a contaminar en la mayor parte de las ocasiones al paciente. Y qué bueno que nos dice eso, porque un taco sin salsa, pues no sería un taquito, ¿verdad? Pero de que Claro, es así es. importante cuidarnos. Hay muchísimas personas que también utilizan muchos antiácidos. ¿Qué riesgos puede tener esto si no se hace con una supervisión médica? Esto es muy importante porque si nosotros tomamos cualquier tratamiento empírico, no estamos pudiendo detectar alguna enfermedad que pudiera ser más grave, porque todo este tipo de medicamento pueden esconder síntomas de alguna enfermedad un poco más grave, ¿sí? Un cáncer, por irnos al extremo. Las manifestaciones iniciales de un cáncer gástrico es un dolor en la boca del estómago ardoroso que simula una gastritis. Entonces, si el paciente, en lugar de acudir con su médico para que lo revise, está tomando antiácidos, pues esconde este aviso que le está dando el cuerpo y el diagnóstico lo va a retrasar. Doctor, ¿qué mensaje le podría dar a quienes nos escuchan y quieren cuidar su salud digestiva? Terminaría yo, como siempre, en todas las entrevistas diciendo que el paciente no se tiene por qué acostumbrar a sus síntomas, hay que acudir tempranamente para que sea revisado por un profesional y que reciba los tratamientos médicos adecuados. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos estar en contacto con usted, doctor Juan Carlos Ibarra González, cirujano general? Estamos aquí en el Hospital Hospitén. El número es el 998-881-3700. Ahí tenemos un equipo multidisciplinario. Atendemos la salud digestiva, cirugía gastrointestinal, laparoscópica, bariatría y con todo gusto ahí estamos para atenderlos. Doctor, como siempre, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada, que nos dé sus recomendaciones, sus consejos. Y para todos los que nos están escuchando, hay que cuidar nuestra salud y más en esta temporada que las temperaturas van en aumento. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias a ti. Buen día.